Muy buenas tardes, noches, días a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast donde exploramos los eventos más impactantes y los datos más relevantes que han marcado la historia. En este episodio nos sumergiremos en una revisión tipo crónica detallada de la guerra en Ucrania, que a la fecha cuenta con 2 años de declarar el conflicto y en vigencia. Revisaremos desde sus orígenes hasta el presente, con un enfoque en los hechos, datos y anécdotas que han surgido en medio del conflicto. Bueno, comencemos por entender el contexto histórico y político que llevó al estallido del conflicto en Ucrania y para eso tengo aquí a mi compañero Yair. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Y cómo están nuestros oyentes? Bueno, vamos a hablar de un conflicto que ha sacudido los cimientos de la mismísima Europa. En pleno año 2013, Ucrania pasó de ser un país con un futuro más que interesante a ser un país dividido en dos por una guerra civil que aún colea hoy en día. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué papel han jugado Rusia y la OTAN? Bueno, pónganse cómodos, que allá vamos. Bueno, y ahora sí, pues para entender este conflicto tenemos que ir bastante atrás en el tiempo, concretamente a los tiempos de la Unión Soviética. Ya desde un principio el país estaba dividido, una gran parte de la población era étnicamente rusa y otra era étnicamente ucraniana. Y esta diferencia se ve en una de las cosas que más unen a su país, su lengua. Menos del 70% de los ucranianos tienen el ucraniano como lengua materna, mientras que la mayor parte del resto de la población habla ruso. Esta separación lingüística y étnica es la clave de todo el conflicto. Y ahora les contamos por qué. Bueno, en 2016, Viktor Yanukovych, miembro del Partido de las Regiones, un partido prorruso, ganó las elecciones y se convirtió en presidente de Ucrania. Con Yanukovych en el poder, la economía de Ucrania prometía mucho. El PIB del país crecía y crecía, y una gran oportunidad se presentó delante de los ucranianos. La Unión Europea llamaba a su puerta y le ofreció a Ucrania ser miembro de esta. Yanukovych y los líderes de la Unión Europea firmaban un tratado de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Yanukovych prometió a su pueblo realizar las reformas necesarias para que Ucrania ingresase en la Unión Europea. Sin embargo, en el 2013, el gobierno ucraniano informó de que el proceso de preparación de la firma del acuerdo de asociación con la UE quedaba suspendido. Esto fue un palo para una gran parte del pueblo, ya que se frotaban las manos con el acceso al mercado común europeo. ¿Pero por qué hizo esto? Pues nada más y nada menos que por Rusia, ya que Rusia no quería dejar que Ucrania cayera bajo la influencia de la Unión Europea y presionó al gobierno de Yanukovych para que no se uniera a la OTAN. Rusia prometió una generosa ayuda económica a cambio de esto. La razón de tanta pelea por Ucrania no es otra que una disputa geoestratégica entre la Unión Europea y Rusia. Bueno, y es que Ucrania pasan cosas importantes, gasoductos que surten a Europa, y tanto de gas ruso como de gas de otros países de Oriente Medio, un recurso de vital importancia para el abastecimiento de la energía europea. Sin embargo, las protestas en Ucrania se fueron multiplicando, exigiendo el fin del gobierno de Yanukovych. Sí, finalmente, con un balance cercano a las 200 víctimas mortales, Yanukovych huyó del país y los opositores tomaron el control de las instituciones ucranianas. Pero esto no acaba aquí. ¿Se acuerdan de que la población está dividida en dos? Les resulta que la mayoría de los prorrusos viven en el sureste del país. A los pocos días de la huida del presidente Yanukovych en Crimea, una región de Ucrania con una aplastante mayoría prorrusa, comenzaron a aparecer en grupos de encapuchados perfectamente armados y equipados. Uno de estos grupos tomó los edificios de presidencia y el parlamento de Crimea, izando la bandera rusa en ambos, unas banderas que siguen ondeando hoy en día. Desde entonces, la guerra a esa altura parecía inevitable. Bueno, ahora nos sumergimos en los primeros días de la guerra. La fecha puntual es el 21 de febrero, cuando el presidente ruso Vladimir Putin firma decretos que reconocen a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Luhansk en una ceremonia transmitida por televisión estatal. El anuncio del que hablamos ocurrió tras un discurso extenso en el que acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar convertir a Ucrania en un puesto militar para amenazar a Rusia. 3 días después, Putin anuncia el inicio de una operación militar especial en Ucrania. Poco después, tropas rusas cruzan la frontera e invaden el país, mientras se reportan bombardeos en las principales ciudades ucranianas. El presidente de Ucrania, Zelensky, ordenó una movilización militar general con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de otras formaciones militares. Así es, Jair. Para el primer día de marzo se reportaron fuertes bombardeos con misiles rusos en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania,
que dejaron al menos 6 heridos, según el Servicio Estatal de Emergencia en Ucrania. Claro, y bueno, qué pena aquí entrometerme, Adrián, pero a mí me parece pertinente que nos detengamos un momento para explorar los hechos posteriores relevantes, como que el presidente ucraniano para Navidades de 2024 manifestaba que el mundo superó a Apartheid, la pandemia, la crisis financiera, ahora el mundo lucha contra Putin. Hay también aquí intereses políticos e ideológicos, llámese Occidente-Rusia o OTAN-Rusia. Claro, Jair, es que para 2023 los países occidentales estudiaban imponer una nueva serie de sanciones. ¿Y cuáles fueron estas normas, esas sanciones? Sí, pues son unas medidas restrictivas de la Unión Europea, Jair, como respuesta a las acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Son restricciones en principio económicas, además de cambios en las relaciones de importación y exportación con países de la Unión Europea. Entonces, así que pues todo indica que el conflicto sigue latente, pero sin resolverse. Pero tú, nuestro oyente, ¿qué piensas? ¿Recuperará Ucrania todo su territorio? ¿Serán Donetsk y Lugansk independientes? ¿O serán anexionados a Rusia como Crimea? Nuestro abrirnos.